En primer lugar, querría saber si cuando empezaste tu carrera querías hacer papeles de ciencia ficción. Like any actor, when I start my career, I just want a job. So I didn't really care what it was in. I'm very happy that it's in sci-fi, though, and it's really because that is mostly what's filmed in Vancouver, or at least was when I started. It's branched out now. There's a lot more genres shooting in Vancouver, but we are really sort of the hub and the haven for science fiction, and I'm quite happy about it because I got to do Battlestar Galactica and a bunch of other stuff, and I get to travel around the world to fabulous places, Madrid, and conventions, and meet a lot of really great people, and so yeah, I'm very happy to be ensconced in the sci-fi family. Okay. A ver si me acuerdo de todo lo que ha dicho. Bueno, dice que cuando empezó a trabajar realmente no solo quería trabajar, no estaba dedicado solamente a la ciencia ficción, pero en Vancouver en aquellos momentos, en 90s, first 90s, 2001. En 2001 en Vancouver sobre todo se estaba filmando ciencia ficción. Ahora ya se hacen muchas más cosas, pero en aquel momento era como una especie de santuario para las series de ciencia ficción. Y realmente pues de todas maneras está encantado de hacer ciencia ficción porque le ha permitido conocer muchísima gente y viajar por todo el mundo. Tuvimos la ocasión de conocer al señor Olmos en los premios Platino y nos dio la impresión de que es una persona muy sabia y muy cercana, y queríamos saber si en los rodajes, como él trabajo con él en Galáctica, si también da esa impresión, si él, como le conoce personalmente, si le transmite eso también a él. Okay, they were able to meet Edward James Olmos in the Platinum Awards, and they interviewed him, and he gave them the notion that he was a very close person, very wise, and very close person. Is that it? During the shootings? A very close person? No, not nearest. He's very fatherly. Yeah, not fatherly, not exactly fatherly, but yes, fatherly, and not fatherly, but he's a very. He's in there, or maybe. Very grounded person. Very grounded person, yeah, very wise and very. Es difícil esa. No, he's not over the top. Doesn't have a big head. Yeah. Yeah, Eddie would definitely believe all those things about himself. Yeah. Sí, que Edward podría decir eso de sí mismo. Vale, hace poco vimos una película que se llama Space Mutiny, no sé si la conoce. Space Mutiny. Yeah, sí. Y es una película que copia planos de Galáctica, pero de la Galáctica la original. Do you know a film called Space Mutiny? Space Mutiny? Space Mutiny? ¿Motín espacial? Mutiny, sí, más o menos. Sí, Space Mutiny. Do I know a film called that? Yeah. I don't think so, no. No la conoce. Pues because it copies shootings scenes from the original Galactica. Okay. Entonces, quería preguntarle si él piensa que tanto su Galáctica como la original son precursoras para las series de televisión, de los efectos especiales, los efectos visuales para las series. Do you think that the original Galactica and your Galactica is like a precursor for the sci-fi series that have been made to date in the visual? Me imagino que quieres decir en el aspecto visual, sí. In the visual aspect and in the all the effects. Yes, absolutely. I love the new Star Trek movies, and I think that a lot of the space scenes, a lot of the explosions, debris fields slowly floating around, ships banging into them, are, I wouldn't say stolen or copied, I'd just say influenced by our sci-fi guys, our special effects guys on Battlestar. The difference being the budget that Star Trek and all those guys have versus the budget that Battlestar Galactica guys had, which was not very much, and they did a lot of great work on not very much money.
Dice que le encantan las nuevas películas de Star Trek, por ejemplo, y todos los planos de secuencias de explosiones espaciales, con esos planos, por ejemplo, de basura espacial flotando, no diría que están copiados, pero sí, desde luego, inspirados por su Galáctica, y que, teniendo en cuenta el presupuesto que tiene Star Trek y el presupuesto que tenían en aquel entonces Galáctica, que desde luego que dice mucho del equipo de efectos especiales que tenía la serie. Ya me gustaría hablar de uno de sus trabajos actuales en Netflix, de Dirk Gently. ¿Qué tal? He wants to ask about Dirk Gently. Oh, yeah. I like that one. De momento yo he visto la primera temporada, eso de First Season. Los dos últimos capítulos trabajó con Paco Cabezas, con el director español. In the last two episodes of the first series, you worked with Paco Cabezas, a Spanish director. Oh, Paco. Yeah. Me gustaría saber qué tal el trabajo con él. He wants to know how it was to work with him. I love Paco. See, yeah, he was very smart. He included us in the decisions. He really listened. He's a great director. Great director. I would work with him anywhere, anytime. Que es un gran director, les metía a todos en las decisiones y que fue muy fácil trabajar con él. It was easy to work with him. Easy to work with him? Yeah. Oh, absolutely. Absolutamente. Y que trabajaría con él otra vez en cualquier momento. Bueno, que tenga cuidado porque Paco siempre que interviene en una serie muere algún personaje principal. He says you should be careful because every time Paco works in a series, one of the main characters dies. In the show or in real life? No, in the show. In the show. In the show, yes. okay. Whew. Yeah. Happens in Yeah. Penny Dreadful and in another series. So Paco's the guy who kills everybody then. Yeah. The Yeah. director who kills characters. Okay. Yes, Yeah. Paco. The guy for Game of Thrones. Paco es el director que se carga los personajes. Sí. Vale, entonces, sobre Dirk Gently, ¿cuál cree que son los aciertos de la serie para que haya sido una serie de culto y cuál cree que hayan sido los fallos para que la serie haya sido cancelada en la segunda temporada? Okay, talking about Dirk Gently, what do you think were the merits for it to be a cult series, and what were the flaws of it to be cancelled in the second season? The canceled surprised me. I wasn't sure why. I thought I haven't seen the second season. I loved the first season. I thought it turned out. I wasn't sure how it was going to turn out because it was just filming it was madness, complete craziness. But watching it was fantastic. It was great fun. So why it was canceled, I'm not sure. Other than Max Landis has some personal problems going on, so maybe they knew about that, so they just killed it. But I mean, he's a brilliant writer. He created this brilliant world and universe and characters, and we all got to play and have fun, and I think that's what made the show work. It's just so. Yeah, translate that. I'm gonna try because there's a lot of it Yeah. in it. Bueno, dice que realmente no sabe por qué fue cancelada la serie. Cree que Max Line tenía algún tipo de problema personal, que puede que fuera por eso y que decidieran cancelar la serie. Respecto de la primera temporada, que es en la que él participó, dice que rodarla realmente fue una absoluta locura, pero que no sabían cómo iba a resultar y que verla después fue realmente fantástico, porque era una absoluta locura mientras la estaban haciendo, no sabían cómo iba a resultar y resultó muy bien. Ahora me gustaría preguntarle sobre Infrared. Creo que es su primer trabajo como escritor, entonces que me cuente lo que me pueda contar como en esa película, porque es su primer trabajo como escritor de guiones. Okay, Infrared, your first job as a writer. What can you tell about that one? It's still not done. We haven't filmed it yet, but actually hoping to this year. I had sold it, and we got pretty close to pulling the trigger and making the movie, but things fell apart at the end, as they always do. But a couple producers have come back, and they're looking at it again to hopefully make it, and
I really hope it gets made because I think it would be a lot of fun. Consiguió vender el guión. Estuvieron a punto de hacerla, pero parece ser que en el último momento se echaron para atrás. Pero parece ser que hay un par de productores que están interesados en hacer la película y parece ser que están otra vez en negociaciones para poder hacerla. Podremos verla. Vamos a ser. Y en el mundo del cómic estás también, creo que, trabajando en algo con Joe Pruitt. ¿Se puede contar algo también? I know that name. Can you talk something about Joe Pruitt and the comic? Yes, I love Joe Pruitt. He works for Aftershock Comics. He was with DC and Marvel for a bunch of years, and there's an anthology coming out with, a lot of comic book writers. Hay una antología que va a salir con un montón de escritores. The number one being De los cuales, Neil Gaiman. con el Gaiman. And Joe wants to help me launch my comic book writing career. So he asked me to write a story, and he's including it in the anthology with all these great writers and artists. So I'm very humbled to be a part of this anthology with all these great comic book people. And that comes out, I believe, beginning of April. Muy bien, pues Joe quiere ayudarle a lanzar su carrera como guionista de cómics y le ha metido en esa antología, de lo cual está muy, muy orgulloso y se siente muy humilde por ello. Y lo van a lanzar para March, you say? End of March, early April. A finales de marzo, principios de abril saldrá. ¿Pero sabemos con alguna editorial? ¿Sabemos ya? The editor, what editorial? Marvel, DC, The House. Who makes it? Yeah. Aftershock. Aftershock Comics. Aftershock Comics. Yeah, that's where Joe works. Yeah. Ok, y ya una pregunta un poco más general, quería saber su opinión. Como está en muchas series, películas de ciencia ficción, querría que me hablase un poco sobre su opinión acerca de que últimamente, cada 2 años, tengamos mucha presencia de películas de género y de ciencia ficción en galas, en Oscars, Globos de Oro, de Mad Max, de La forma del agua, de Okay. otras películas. You're a sci-fi guy, after all. He wants to know, how do you feel that this presence of genre films in all the awards, in all the big shows, like we had Mad Max a few years ago, The Form of Water. How do you feel about that, for the genre? Finally getting recognized for doing great things. That's the question. How do I feel about all this sci-fi Yeah. It's about bloody time. It's great. It's because the advancements in special effects, makeup, visual effect makeup, wardrobe, those all come from sci-fi and horror and fantasy. I mean, all of that is driven by those genres. So that's why we have such great special effects, and we have such great makeup, and we have such great creatures and creature features and all these different things, is because of those genres. Without horror, sci-fi, fantasy, we wouldn't have all of these great things, and they've just been like the ugly stepchild for too long, and now they're getting recognized, and it's about time, and it's great. Pues que ya era hora que se reconociese los géneros, no solamente la ciencia ficción, sino también la fantasía y el terror, porque después de todos los grandes avances de efectos especiales, maquillaje, vestuario, se hacen gracias a las películas, a las series de género, y ya era hora, porque cree que durante demasiado tiempo el género ha sido el patito feo de la industria. Eso es todo. Pues that's it. Thank you so much. Thank you.